Hemos hablado un poco de la necesidad de informarnos de lo que es fundamental acerca de lo que es la teología. Habíamos dicho al iniciar nuestra exposición, en la primera de nuestras charlas, que el mundo moderno modifica su actitud frente al universo. Deja de ser un universo teóricamente contemplativo, como creado por Dios o dependiente de Dios. Digo, creado por Dios a través del cristianismo, que introduce la idea de creación. Para los griegos esta idea de creación no existía. Sí hacían depender el universo de la inteligencia divina. De manera que, de cualquier modo, el universo constituía un orden teórico, porque dependía en su raíz de la inteligencia divina. El hombre moderno modifica su actitud frente al universo y empieza a ver el universo no ya como un sacramento, como algo que en su constitución íntima está dependiendo de la inteligencia divina, sino que empieza a ver el universo como algo que le es ofrecido a la libido dominante del hombre, como una materia que el hombre debe transformar para instalarse en el mundo. Es decir, aquí se cambia la perspectiva de la relación con el universo, se modifica esa relación y desaparece, de hecho, lo que constituye la verdadera teoría. No hay más teoría. Fíjese que generalmente cuando nosotros queremos tomar un ejemplo detonante, vamos de hecho al movimiento intelectual, espiritual, que traduce de una manera más precisa, más completa, más acabada, este movimiento del mundo que comienza con la burguesía y culmina en el marxismo. Para el marxismo, lo teórico es un proyecto. Es como si dijéramos, es pura teoría cuando hablamos nada más que de aquellas cosas que están en el plano, en el proyecto, pero no se realiza. Y la realización de la cosa es lo que le da al proyecto su verificación. Lo que sirve de criterio de verdad es la realización de la cosa. ¿No? Esto es por lo que le decía hace poco. Esta mentalidad, aun cuando en el marxismo asume lo que podríamos llamar una característica estricta, precisa, clara, en el pensamiento norteamericano también está incoado esta manera de pensar. El pragmatismo norteamericano se parece bastante al pensamiento marxista. Tanto que podríamos decir, entre norteamericanos y rusos y comunistas sí que se entendieron. Había un aspecto entre ellos que era discordante. Es que los rusos utilizaban demasiado la violencia contra la gente. Y los norteamericanos saben que la violencia no compra. Un individuo asustado no piensa en el turismo, no piensa ni en los placeres carnales. Las mujeres asustadas no piensan en arreglarse, no piensan en gastar cosméticos, no piensan en nada. Los norteamericanos decían, hay una manera más acabada, tipo serie, de dominar al hombre. Y es halagando sus instancias inferiores, sus movimientos primitivos, prístinos, sus deseos. Dice que hay
hay un libro muy lindo, escrito por un propagandista norteamericano, Dichter, que se llama La estrategia del deseo, en donde él hace, y fue editado acá en la Argentina, por Huemul, precisamente, la librería que me ha editado, es para mí un honor estar en relación con este estratega del deseo, donde habla un poco a calzón quitado, como suelen hablar los norteamericanos, porque suponen que esto no es indiscutible siquiera. ¿Cómo se vende un producto? ¿Cómo se vende ese producto que se llama Dios? ¿Cómo podemos hacer para vender? Porque a fin de cuentas Dios y una pasta dentífrica puede haber una diferencia de grado, cuantitativa, inmensa, pero hay que vender uno y otro. Y para venderlo la estrategia del deseo es la misma. Porque si usted coloca a Dios demasiado alto, demasiado alejado, lo pone por encima de las posibilidades del hombre masa, del hombre común, Dios se convierte en un producto incomprable. Dios se convierte en un producto que no es posible llegar a él. ¿Cómo le van a decir hoy a la gente que no hay plan familiar, que hay que tener todos los hijos que Dios manda, que hay que tener nada más que una sola mujer cuando se ofrecen tantas en el mercado, que hay que obedecer a esto, si no quiere agarrarse al SIDA, no es que tenga que usar preservativo, sino que precisamente no ande en el turismo sexual, como es el que anda la mayor parte de la gente? Esas cosas no se dicen porque no se ven. Y todas esas cosas van contra la industria, van contra la venta, van contra todas aquellas cosas que constituyen, diríamos así, la mentalidad propia del mundo moderno. El comunista asustaba, y al asustar deprimía, y al deprimir contraía, sacaba un hombre contraído, un hombre inhibido, un hombre que no tenía ganas nada más que de llegar a la noche y tomar un trago, acostarse para empezar el día siguiente la misma. Ese hombre no gasta y por lo tanto no compra, y entonces la industria no funciona. Hay que excitarlo al hombre, no deprimirlo. Hay que motivarlo. Este es un término norteamericano que ha entrado también en nuestro lenguaje por la vía de la propaganda y que significa simplemente azuzar los instintos compravendísticos, asustar todo aquello que de alguna manera tiene relación con el mercado. Todo esto viene por lo siguiente. Nosotros entramos en el mundo moderno y entramos en un mundo que ya concibe la realidad más bien como poiesis. Fíjese que esto ya después no se libra a nadie de esto. La Iglesia misma entra en estas ideas. Entran siempre como entran las cosas en las ideas, por la claraboya, de una manera, diríamos así, no muy clara, porque son luces refractadas por muchos espejos, por muchos intereses, por muchos criterios y muchos conceptos que la Iglesia ha ido acumulando en su saber. No es lo mismo una conciencia trabajada por varios años de estudio de la escolástica que una conciencia totalmente virgen de escolasticismo, en donde usted puede trabajar perfectamente bien sin que aparezca un escrúpulo, sin que aparezca el deseo de encontrarse un poco desazonado por las nuevas ideas, sin que aparezca ninguna de esas cosas que pueden introducir un cierto menoscabo en la forma clara y terminante del mundo moderno. El mundo moderno, entonces, es poiesis. Y si es poiesis, no hay teoría. Y si no hay teoría, no hay metafísica. Y por ende tampoco hay teología. No hay. Uno me dirá, bueno, pero el protestantismo es moderno. Sí, perfectamente. Pero el protestantismo no tiene teología. Tiene teología. En el sentido cabal del término. Porque el principio protestante es la interpretación subjetiva, personal, de lo que Dios dice en la Biblia. Y de alguna manera
todas las iglesias protestantes son iglesias pastorales, no son dogmáticas, teológicas. Por eso decía muy bien ciertos espíritus alerta cuando el concilio se declaró pastoral. Si el concilio no es dogmático, es pastoral, este concilio va a ser protestante. Y va a salir de aquí el protestantismo, porque las iglesias protestantes son pastorales. ¿Qué quiere decir que son pastorales? Que están examinando cuáles son los medios más aptos para obtener la adhesión pública de la gente. ¿De qué medios podemos hacer nosotros para hacer llegar el mensaje de Cristo al hombre de hoy? Ese es un tema típicamente protestante, típicamente pastoral y típicamente pragmático. Se supone que hay que adecuarlo al hombre de hoy, como se adecua una comida a un niño chiquitito que todavía no puede masticar bien, ni puede de alguna manera digerir aquello que es más nutritivo, pero que corresponde a un estómago más grande, mayor. Cuando el concilio se declara pastoral, se está aceptando todo estos principios y todo ello. Y si ustedes leen entre líneas muchas de las cosas que dice el Padre Santo, Papa actual, ustedes van a ver que él tiene la visión de que en el universo hay un movimiento de realización a través de la historia en el cual el hombre se modifica, se transforma, cambia. Y la Iglesia tiene hoy que dar su respuesta a este mundo de cambio. No puede decir lo que dijo hace 2000 años. Porque lo que dijo hace 2000 años era para otro hombre, no era para el hombre actual. El hombre actual exige otra modalidad evangélica, otra manera de misionar, porque el hombre actual ya no se interesa tanto en la sobrevivencia de su alma como en la paz en este mundo en el cual quiere vivir y con el cual está relativamente contento y conforme. Entonces, hablemos menos del otro mundo, hablemos menos de esta transfiguración del alma por la gracia, que es la que constituye al verdadero cristiano, a ese otro hombre al cual se refiere en sus epístolas San Pablo, que es el hombre cristiano. Como lo encontramos frente a este mundo, y usted lo ve, no tienen nada más que hacer un estudio de la evolución de las universidades europeas en todo el mundo y ven cómo van desapareciendo las ciencias teóricas. Desaparece. La teoría no tiene más nada que hacer. No se puede conocer la realidad de su fundamento. Lo dice Kant. Sino que el hombre al conocer construye su mundo, su interpretación del mundo. Y en esa construcción del mundo, de la interpretación del mundo, por medio de las formas a priori del conocimiento, etcétera, 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 el mundo es lo que aparece en la representación conceptual del hombre. Cambia eso. Vienen luego los críticos de Kant, ¿cierto? Y le dirán a Kant, bueno, muy bien, ¿y de dónde extrae usted esas representaciones conceptuales? ¿Qué es lo que usted está examinando para descubrir las formas a priori que el conocimiento pone en el acto de conocer y construye el universo? Estudio los juicios. ¿Y qué son los juicios? Bueno, los juicios son proposiciones espirituales que aparecen expuestas en una proposición gramatical, en el idioma que cada uno de nosotros habla. En realidad
existe son las proposiciones gramaticales. Porque esas sí existen. Esas son reales. Esas están allá. Lo que nosotros debemos examinar ahora es el lenguaje, es la matemática, porque el lenguaje es el creador del universo. Es lo que da al universo sentido, es el lenguaje, la lengua. Los nuevos tratadistas del neopositivismo insistirán en eso. Kant está viejo ya, desaparece del mapa. Y entonces ahora se apunta a esta nueva noción de que el lenguaje es el que estructura la realidad. Y uno de los principales expositores de la filosofía up-to-date, en la que está más al día, Foucault, que además tiene el gran beneficio de que es homosexual, razón por la cual está 2 veces al día. Primero está al día porque es un filósofo, y luego, siendo homosexual, tiene el respaldo de toda la internacional de la piombina detrás de él, que es la que lo sostiene y la que de alguna manera, diríamos así, lo presenta, lo iza sobre el pared. Él dice una cosa que es auténtica, porque son esas verdades de peso, que no hay más que aceptarlo, ¿no es cierto? El hombre es el ser que da sentido a todas las cosas, pero él no tiene ningún sentido. Y efectivamente, si él da sentido a todos los demás, ¿en qué constituye su ser? En dar sentido. Y en darse sentido a sí mismo, en darse su propio sentido. Es como sacarse de un paso tirándose de las orejas. Es decir, es quedarse sin sentido. Y él es lo suficientemente lúcido como para advertir que lo que él propone en el fondo lo deja al hombre sin sentido. De todas las universidades ha desaparecido la metafísica. No existe más. Y a partir de Kant, el León moderno le dirá a usted: Kant ha demostrado que no hay metafísica. Y usted le dirá: mire, yo sigo siendo un católico acérrimo, aferrado a lo mismo, y mantengo que sí hay, y que es la metafísica tradicional que la Iglesia siempre aceptaba. Pero usted no está en la corriente neomodernista. No, efectivamente no sé. No es mía. Son evoluciones que han seguido otra gente extrayendo las consecuencias de una serie de principios que ellos van a aceptar, porque ellos no van a aceptar. De manera que esas consecuencias tampoco de ninguna manera les pertenecen a mí. Si no hay metafísica, no hay teología. Porque la buena teología vive de la metafísica. Y es de alguna manera no lo que lo nutre, porque la teología está nutrida por la fe, pero la metafísica es la que lo provee de todos aquellos elementos nocionales, con lo cual la teología se convierte en ciencia, en verdadera ciencia. ¿Qué tipo de ciencia es? Digamos 2 o 3 palabras, completando un poco un pensamiento que habíamos adelantado en clases anteriores. Conocer científicamente se distingue del conocimiento vulgar, en que en el conocimiento científico se aplica un método, un sistema. Se organiza el saber en torno a un objeto, de conformidad con aquel objeto formal que constituye lo propio de ese saber científico. La ciencia se instaura sobre el conocimiento común. Diríamos, para emplear un término que a lo mejor es un poco chabacano, pero es cierto. A fin de cuentas, entre un sopapo de un boxeador y un zapallazo tirado por uno cualquiera que no sabe boxear, es indudable que la diferencia está en el entrenamiento y en el método, y en la economía de tiempo y lugar. El boxeador da el sopapo con la más, diríamos, económico que puede hacerlo para llegar justamente a su objetivo sin perder el tiempo sacando el brazo para poder ir al plato. Ya lo decía el mismo Aristóteles,
Cuando hablaban los bárbaros cuando boxea, dice, le dan una trompada en la panza y se agarran la panza. Le dan una trompada en la cara y se agarran la cara. Entonces el otro no hace nada más que seguir dándole o en la cara o en la barriga, porque así llevan las manos al lugar en que queda herido. Entre el conocimiento vulgar y el conocimiento científico hay pues esta diferencia en el empleo del método, en el empleo del sistema. Y los métodos de la ciencia son distintos. Habíamos dicho que una ciencia se distingue de otra por el objeto formal, por la formalidad o la estructura inteligible que descubre en la realidad. Para que esto quede claro, si yo estudio geografía económica o estudio geografía física, en ambas ciencias estoy considerando un mismo objeto material, que es un país determinado, al cual busco cuáles son las características del trabajo humano sobre geografía económica, o cuáles son las características de su hidrografía, de su orografía, geografía física. El cuerpo humano puede ser objeto de la anatomía o ser objeto de la fisiología. La anatomía distingue su constitución en las partes estáticas que los constituyen y la fisiología en el aspecto dinámico que lo constituye. Cada una de ellas determina una formalidad que le es propia. Pero acá viene otra distinción escolástica que nunca está de más. Digo esto por esto. Yo me formé en filosofía en el positivismo más crudo. Descubrí a los escolásticos ya en la época en que podía haberlos descubierto hacía más tiempo. Pero en fin, las cosas vienen a su época. Y de los arrepentidos se suele servir Dios, en este sentido, de que uno tiene una experiencia de lo que es lo otro. Yo empecé a descubrir los escolásticos y empecé a admirar, en primer lugar, la capacidad de percibir, la penetración para ver una serie de cosas sobre el cual el pensamiento moderno pasa hondamente sin tomarlas en consideración. Los escolásticos no solamente distinguían en cada ciencia aquella formalidad propia que la ciencia considera, sino que distinguía además otra formalidad, la que permitía ver ese objeto. En una clase anterior habíamos hecho una explicación sencilla, somera. Si yo quiero saber cuántos cotiledones tiene una semilla, abro, la veo y la observo. A la luz eléctrica, a la luz solar o a la luz sensible, porque es la luz sensible la que me permite ver esa realidad. Pero si yo quiero comprender efectivamente que los ángulos interiores de un triángulo equivalen a 2 rectos, no hay luz sensible que me lo permita ver. Tengo que deducirlo racionalmente y llegar a la conclusión por un proceso racional. Este otro objeto formal, los ángulos interiores de un triángulo equivalen a 2 rectos, es visto a la luz de la razón. ¿Se entiende? Y el otro es visto a la luz sensible, que puede ser prolongada por un aparato, lo que fuera. Fíjese que acá en esto no nos vamos a meter en cosas un poco profundas, porque indudablemente hay aspectos de la realidad que ni siquiera son directamente observables, que se observan a través de un instrumento, del cual hay que conocer toda la teoría para saber qué es lo que refleja y qué es lo que dice de la realidad. Yo me pongo en el caso de si me pusiera a escuchar un radar, no solamente por razones de sordera, sino por razones de que el radar transmitiría una serie que yo no sabía. ¿Qué quiere decir? Y el perito sabe que está señalando un blanco móvil que se aproxima a esta velocidad a lo que pudiera estar en dirección cuadro, porque él sabe leer el instrumento
y conoce la teoría que ha fabricado el instrumento. Y a través de la teoría que ha fabricado el instrumento es capaz de leerlo y de observar lo que ese instrumento observa. Nosotros no entramos en esta dificultad. Nos interesa saber solamente que hay ciencias de la observación sensible que se hacen a la luz de la observación, pero no todas, porque hay ciencias como la matemática que se hacen a la luz de la razón. Entonces, eso que los escolásticos llamaban objectum formale sub qua, un objeto formal terminativo, podemos traducir, es lo que iluminativo, es lo que permite ver el objeto formal propio que considera una ciencia. ¿Para qué te exordio? Right? ¿Qué es lo que me permite ver el objeto propio de la teología? Fíjese que aquí tenemos que distinguir entre metafísica o teología natural y la teología sobrenatural o la ciencia propiamente teológica. La metafísica estudia a Dios y lo considera a Dios bajo aquellas formalidades que la razón descubre en esta primera causa. Lo que la razón descubre, eso es lo que el metafísico puede saber de Dios. Pero Dios se ha manifestado, Dios se ha revelado. Dios le ha dicho al hombre algo acerca de él que el hombre no sabía, no conocía. Y este desconocimiento cesa del mismo momento en que Dios se manifiesta. Lo que la teología, como tal, ciencia divina, estudia y considera es a Dios revelante, a Dios que se revela, a Dios que se manifiesta, a Dios tal como se manifiesta en la iglesia. Y supone la fe. Aclararemos un poco esta noción, porque para mucha gente, no lo incluyo a ustedes, pero en fin, siempre viene bien aclararlo. La fe es algo extraño. Diríamos, un tío fulano de tal tiene fe, como si es un idiota que cree en tal cual cosa. Desde ya podemos decir, la fe es un conocimiento que se tiene por el testimonio de otro, en el sentido natural del término. Sé que soy hijo de mis padres porque así me lo han dicho mis padres. No lo puedo saber de otra manera. No es un saber racional como el de las matemáticas, porque no lo puedo deducir. A veces uno puede deducirlo por el parecido, etc., pues ustedes saben que cada uno es en alguna medida inédito. Y la semejanza es relativa, no es total, acabada. De manera que sé que soy hijo de mi padre porque mis padres me lo enseñaron. Y hay alguna ciencia que surge bajo la luz de la fe natural, la historia. La historia se hace a la luz de la fe natural. El objetum formale su qua es la fe fehaciente. La fe en el testimonio. Cierto que yo examino los créditos del testimonio, etc., pero también puedo examinar lo que otro me dice acerca de un acontecimiento X. Examinarlo a la luz de la razón y ver si aquello es aceptable o no es aceptable, porque siempre la fe está formalmente determinada por la inteligencia. No creo lo que no puedo admitir. Lo que excede mi capacidad de admisión, lo rechazo. Repugna a mi entendimiento, no lo creo. Aquello de Tertuliano, credo quia absurdum, es falso. Si lo considero absurdo, no lo creo. ¿Por qué? Porque si lo considero absurdo, mi razón lo rechaza.
Y al rechazarlo, no creo, no admito la fe. Puedo yo encontrarme ante un misterio, que eso es en alguna medida lo que tal vez Tertuliano, dentro de su lenguaje un poco informal, quería decir. Es decir, hay misterios que yo no logro comprender del todo, ¿cierto? Pero los hay en la vida natural también. Es que yo comprendo totalmente a una persona que conozco. Me comprendo a mí mismo de una manera total, exhaustiva, completa. Pues yo me doy por ahí una serie de, diríamos, de sorpresas, haciendo cosas que yo no esperaba, sea para mal o para bien. ¿Cierto? Sucede. ¿Por qué? Porque no me conozco de una manera exhaustiva, acabada y completa. ¿Quién soy yo? Fíjense que cada uno de nosotros ofrece una apariencia, ofrece una serie de accidentes a través de los cuales nosotros llegamos a penetrar en la personalidad del hombre que conocemos. Pero ninguno de estas apariencias, ninguno de esos accidentes es él. Está en todos ellos. Se manifiesta en todos como una sustancia viviente. Lo sostiene a todos esos accidentes. Yo me doy cuenta de que esos de alguna manera lo representan, pero no son ellos. Pueden cambiar, pueden modificarse. Su color puede desaparecer y convertirse en un exquisito verde provocado por la bilis que en un momento determinado se derrama. Puede engordar muchísimo, cambiar completamente, y es el mismo. Nosotros entonces ya no somos los mismos, decía Neruda, el paisano, que al fin de cuentas era un poeta bastante discreto. Pero nosotros entonces sí somos los mismos. Porque si no fuéramos los mismos, no seríamos los de entonces. Y de alguna manera aquellos de entonces no estarían referidos a esta situación actual que estoy viviendo. La fe, pues, permite conocer, permite saber. Hay ciertas cosas que las sé por fe, las sé porque otros lo han dicho, las sé porque me han recibido muchísimas de las cosas que acepto como mías, me han sido enseñadas por otros. Y esto constituye un saber, porque la fe está referida a la inteligencia, formalmente. Es cierto que hay una impostación, una formulación de la voluntad que materialmente se impone. Creo un poco lo que quiero creer y lo que no quiero creer, no lo creo. Generalmente, el que quiere mantener la fe en la señora que lo engaña, se niega a admitir que lo engaña. En un momento determinado, aun cuando ya vea una serie de indicios que indudablemente se le vienen presentando de una manera un tanto sospechosa, pero él quiere mantener su felicidad, su sueño, lo que a él le parece que debe ser para aferrarse a eso. Y entonces se niega a ver. Y muchas veces entre nosotros sucede, nos negamos a ver ciertas cosas. Vamos a ver, por pasión. Yo, conversando así con gente, examinamos nuestra sociedad en la cual vivimos. Y yo tengo indudablemente un concepto bastante decepcionado. Los otros quieren tener una ilusión, aferrarse a algo. Y se aferran a algo que generalmente no existe. Y no resiste de ninguna manera un examen crítico, claro y objetivo. Es como aquel que estando enfermo quisiera estar sano. Y entonces empieza a no querer admitir ninguna de las manifestaciones de la enfermedad que son claramente y se presentan. La fe es formalmente inteligente y materialmente voluntaria, porque creo si quiero. Por eso nuestro Señor se refiere a los hombres de buena voluntad, pero la fe está dirigida a la inteligencia. Por eso, si el objeto formal de la teología es Dios como revelador, lo que Dios ha revelado al hombre y está sostenido por la Iglesia en su magisterio, el
objeto informal es su cual aquello que ilumina ese objeto revelado es la fe. Y aquí es donde nosotros entramos en un terreno que desarrollaremos, si Dios quiere, con más amplitud la clase que viene, que es el de la gracia. ¿De dónde recibimos esta fe? Fíjese que nosotros creemos en Cristo y creemos en lo que Cristo manifestó y que Cristo es Hijo de Dios. Lo sabemos por San Marcos, San Mateo, San Lucas, San Juan, San Pablo y las cartas de los otros apóstoles. Pero nosotros creemos en estos apóstoles como siendo ellos los testimonios de la fe. Creemos en Cristo. Creemos que Él se manifiesta a través de los testimonios que hablan de Él. Se puede dar de esto un ejemplo fehaciente, hay muchísimos. Hay muchísimos. Yo no voy a hablar de una impresión personal que puedo haber tenido en un momento determinado, porque es tocar un asunto muy íntimo que no me gusta verlo. Pero en un momento determinado uno se da cuenta que el que está detrás de todo esto es Cristo mismo. Y aquí analizaremos un poquito por qué razón. Un hombre me habla y me cuenta algo que le ha sucedido. Yo puedo creerle o no creer. Depende. Puedo tener de él una idea muy apropiada, limpia, clara, y puedo tener una idea mala, completamente desechable, y sin embargo creer en lo que me dice. Porque si lo que me dice es una bellaquería, y yo lo conozco y sé que es un bellaco, puedo pensar que efectivamente es muy capaz de haber hecho esta bellaquería, porque es desgraciado. Y es muy capaz de haber hecho esto. De manera que a veces la fe acá se funda en un conocimiento del testigo y en un conocimiento del testimonio, que hace una separación completa entre el testimonio y el testigo. Entendamos esto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que mis palabras, lo que yo digo, no soy yo. Yo puedo mentir. Puedo lanzar una cortina de humo retórica en torno mío y disolverme detrás de ella como hacen los políticos, que dicen 70.000 cosas, prometen otros 80.000 y no cumplen ninguna. Y ellos, generalmente, si son inteligentes, no creen en lo que dicen. Claro, si son imbéciles, sí, es como decía en cierta oportunidad Danton de Robespierre. Es un monstruo, cree todo lo que dice, cree todo lo que se lo consideraba un monstruo. Él era lo suficientemente hábil como para saber que entre lo que decía y él había una solución de continuidad. Él no es lo que decía, pero Dios es lo que dice. Y la palabra de Dios es Dios. Fíjense que esto es importante porque esto le permite a uno comprender con claridad por qué ese valor viviente que tienen las expresiones evangélicas, que en un momento puede ser todavía mucho más claro que en otro. ¿Sí? Valor vivo, algo que surge de allí, que nace y que se anida en nuestro corazón porque es Dios mismo el que a través de su palabra se incorpora a nosotros. Nosotros lo admitimos como testigos porque está en el fondo de esas palabras que han sido transmitidas por los testigos oculares o lo que fueran, pero que han sido testigos tan diáfanos, tan claros, tan modestos en esto de dar luz al testimonio sin aparecer eso. Así que esto es interesante.
para que comprendamos también a veces ciertas cosas de la liturgia. Yo me acuerdo que solía asistir a las misas de un dominico, que era un verdadero clown. Se arrodillaba y levantaba, y hacía una serie de aspavientos increíbles. Era él que representaba. Y lo representaba con tanto énfasis que uno lo veía más a él que a aquello que tenía que representar. Cuando el sacerdote toma todos los ritos que vienen por tradición, se borra, desaparece en la comunidad, en el carácter común de los ritos. No es él el que aparece, es lo que está representando, lo que debe aparecer. Cristo, este borra, desaparece. Él no es un animador como Verugo o no sé cuánto. No, él no es un animador, él es un simple transmisor de una cosa. Y cuanto más transparente es, cuanto más translúcido es lo que refiere, más claramente se percibe lo que pertenece al misterio. Y en las palabras evangélicas, esto es lo grande, porque lo que aparece allí es Cristo, y la verdad es Cristo. Es Él el que está apareciendo ante nosotros y el que verifica el contenido de las palabras que se pronuncian. Por eso la fe es lo que sirve, diríamos así, de objeto formal bajo el cual es visto objetivamente el dogma de fe o el misterio de fe. En la clase que viene, recuerden, hablaremos más sobre la gracia, empezando a ver qué tipo de realidad constituye, qué es metafísicamente considerada la gracia y cómo se establece la gracia. ¿Quieren hacer algunas preguntas? El cura. Este es el momento. No. Sí, padre. Usted debe hacer. Tiene la obligación moral. Sí. A mí se me ocurre una pregunta. A mí no me termina de quedar claro, en la síntesis que hizo hoy día, cuál sería, en la visión del hombre antiguo, la función del trabajo. Porque hoy en día, tanto los marxistas como los americanos, ¿no es cierto?, es el culto al trabajo, al hombre que se desvive por su empresa, porque sé yo, todo lo demás pasa a segundo lugar, ¿no es cierto? Pero el hombre antiguo, la función del trabajo, ¿cuál era? Muy bien. Porque el hombre era antiguo, como todo hombre sano, odiaba el trabajo. Todos decimos. El trabajo, fíjese que la palabra en castellano lo traducen mucho, en francés sí, peine. Peine. Trabajo es la peine des hommes, la pena de los hombres. ¿Qué es la pena? El hombre ha sido condenado a trabajar. Y en lo posible, en el hombre antiguo, porque el hombre antiguo fundamentalmente es un aristócrata, más que nada. Incluso hasta cuando es democrático, es aristocrático. Porque el hombre libre es el hombre que no está atado ni ligado a un trabajo corporal que lo obligue permanentemente a abandonar su ocio con dignidad. Ese ocio que es el que cultivan las clases dirigentes. Es decir, la formación de uno mismo, porque la palabra ocio, en latín, otium, en griego es schole, escuela. De manera que significa precisamente escuela. Es lo que uno ocupa así, en esta tarea actual. Este es el ocio. El verdadero ocio no es estar sin hacer nada, sino el cultivarse a uno mismo, con el objeto de realizar su condición humana, porque la condición humana para el hombre antiguo, para Aristóteles y para Platón, se realiza por el conocimiento. Y es el conocimiento lo que distingue al hombre de los demás animales. Y este conocimiento es, en el griego, teórico,
es decir, contemplativo. El hombre alcanza su liberación de los lazos que lo atan, lo ligan a la tierra, lo esclavizan precisamente a través de este proceso cognitivo que lo lleva a la visión divina, a la visión de Dios. Esto está en Platón, está en Aristóteles, está en la mayor parte de los pensadores antiguos. Eso. En ellos hay un proceso de liberación que en cierto modo consideren al hombre un poco extrañamente porque tienen una antropología, no, que en Aristóteles sí ya hay una antropología clara, pero en Platón no, porque Platón considera que el hombre es una especie de Dios venido a ver. Y entonces su relación con el cuerpo es una relación violenta. El hombre está castigado a sufrir el asno que tiene. Y entonces él tiene que desligarse de las relaciones corpóreas en lo posible. Y este desligamiento lo hace por un proceso cognitivo de ascensión, de perfeccionamiento. Pero ese proceso cognitivo de ascensión y perfeccionamiento no lo puede hacer todo. El que está atado a los trabajos mecánicos, a los trabajos de la tierra, a los trabajos de la subsistencia, no lo pueden hacer. Entonces, cuando Platón precisa o concibe la república, él se da cuenta de que habría que hacer una organización política de tal manera que aquellos que son efectivamente capaces de la faena intelectual sean los dirigentes y los que se liberen de todas las faenas que quedarán desde ese momento en manos de los que trabajan, porque no pueden hacer otra cosa, porque no tienen condiciones para sobresalir en el terreno de la inteligencia, de los que cuidan el orden, porque no van más allá de lo que se llama el honor o el timón. Y el filósofo es el hombre que ama la sabiduría, ese es el que se libera y ese está exento del trabajo físico. El evangelio del trabajo nace con el protestantismo. Es el protestantismo el que trae el trabajo como una tarea, incluso, diríamos así, de liberación. El trabajo es santo, el trabajo es bueno. En la encíclica papal Labores Exercens hay una concepción que es típicamente protestante, incluso marxista, del trabajo. Trabajo, mira. Porque el trabajo, en el sentido clásico del término, es pena. Es decir, el trabajo que debe el hombre realizar es aquel que realiza cuando se perfecciona a sí mismo. Y las tareas en general de la vida común, hacerlas de la manera más liviana posible y sin necesidad de estar demasiado inquieto por ese tipo de faena. ¿Qué le dice nuestra señora María y a Marta? Cuando Marta se afana en la cosa, no es que no sea bueno, eso sí, pero es que la otra eligió la mejor parte. ¿Por qué? Porque la otra eligió la contemplación de Dios, que es la tarea redentora y liberadora por antonomasia. ¿Cuál es la novedad del protestantismo en este... ¿Cuál es la idea que introduce el protestantismo en esta concepción del trabajo? El protestantismo, en primer lugar, parte de una idea pesimista del hombre. Lo que hace el hombre en razón de la caída total de su naturaleza siempre es malo, es pecado. Y aquí viene el pecca fortiter de Lutero, que quiere decir trabaja, porque de cualquier manera hay que hacerlo. Y la única forma que tiene uno, diríamos, de ir evitando los pensamientos ociosos, perezosos o lo que fuera, es trabajando fuerte. De esa manera uno se cansa, se agota y se libera el alma de los malos pensamientos y las cosas así. Pero trabajar fuertemente. Y por eso, por ejemplo, diríamos, el pueblo que no sabe descansar es el pueblo alemán. Hay un trabajo muy lindo de Scheller sobre eso. Como los japoneses, no saben descansar.
Y entonces como trabajan, acumulan tantas cosas que en un momento determinado no tienen más remedio que salir a combatir por ubicar las cosas que han puesto, porque si no, se les amontonan ahí y quedan. No saben cultivar el oso. No hacen como, qué sé yo, como hacían antes los españoles, ya no lo hacen más tampoco. Pero dígame dónde queda tan lado, pues ellos ni lo acompañaban, lo llevaban allí, dejaban lo que estaban haciendo. Pero esas cosas ya no se hacen más. Perder el tiempo en un café, conversando con los amigos, etcétera, eso no hay caso. Y el protestantismo lo hace como un elemento, diríamos así, que la fatiga sirve para dominar el cuerpo. Entonces hay que fatigarse para que el cuerpo no tenga el tiempo de andar pensando porquería. Que si uno no se fatiga, siempre queda energía para pensar basura. Que ahora se encarga la televisión de meterle bastante en la imaginación y en la cabeza toda la porquería que puede. Pero es importante ver eso. El hombre griego, no, el hombre griego, claro, los que se salvaban eran pocos. Por eso el cristianismo, a veces el reproche que le hace Nietzsche al cristianismo, a partir precisamente de su concepción del hombre griego, es que el cristianismo achabacanó la salvación. La puso a la altura de cualquier infeliz, pelagato. Y no es cierto, es un error de Nietzsche. Porque las virtudes sobrenaturales, que son las que forman la gracia, requieren una buena naturaleza para ser exhibida. Y no cualquier desgraciado pelafustán está en condiciones de ser un santo. Un santo no es un pelafustán cualquiera. Y el santo es el hombre que va a entrar en el paraíso, es santo. No va a entrar otro. Por eso los que no tenemos o tenemos algún hándicap bromado, sabemos que así de entrada no lo van a recibir así, bueno, nos van a hacer una salida bastante bromado. Porque uno tiene que entrar, claro, porque el reino de los cielos los que entran son los santos. Y eso constituyen, en términos aborrecibles, constituyen una aristocracia, no constituyen, incluso más. No hay igualdad en el cielo, no todo el mundo goza de la misma beatitud. La beatitud está un poco en función de la medida de cada uno y de lo que uno amó. Y de la virtud de caridad, que es la única que subsiste en el otro mundo. Los protestantes dicen, no, que todos salvamos y todos somos iguales. No, hijito, no. Yo me conformaría con el último lugar del paraíso, pero le digo, no pretendo ser igual que la Virgen Santísima ni que Santo Tomás de Aquino. Mi visión no va a ser de ninguna manera la misma que ellos tienen. Y se explica a veces los bienes espirituales, por ejemplo un concierto, que es el mismo para todos, no es igualmente gozado por todos. Cada uno lo hace según su medida, su capacidad, su refinamiento, su conocimiento musical, su penetración, la exquisitez con que sigan los movimientos de la música, etc. De manera que si bien el concierto es el mismo, mi capacidad para conocerlo no es igual. Ahora eso sí, en los bienes espirituales no hay envidia, pues yo no sé lo que el otro goza. Yo solo veo. Y en cierto modo diríamos, mi ecuación queda llena. Y la de este también, a su modo. Pero los bienes materiales es donde sí, allí. De esta torta me toca una parte más chiquita.